Y yo, como siempre, pues voy a ser muy breve presentando a la conferenciante de hoy. Es la última conferencia de uno de los cursos de los martes del Ateneo, el que hicimos sobre mujeres en la historia, que se cierra hoy. Y el próximo mes de octubre vamos a tener 4 conferencias sobre la música, el musical más que la música, el musical en España, que bueno, podéis ver, va a ser también los martes porque es uno de los cursos de los martes. Y Esther Álvarez López es, como las conferenciantes previas, pues profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, con un amplísimo currículum. Ya veis que todas las que vinieron, en realidad no doy detalles de su currículum porque lo podéis mirar en internet o podéis en la página de la universidad. Su especialidad es la literatura de los Estados Unidos, con toda la historia y la cultura que la apoya, y es ya pues una de las decanas, ¿no?, de los estudios de literatura norteamericana. En su día fue alumna mía y ahora pues yo le dejé, ¿no?, el pasar a ella, y ahora ya pues ella ya está por la estratosfera con su currículum y con sus estudios. Es también una de las profesoras pioneras en estudios de género. Participa en los másteres que tenemos de género en la Universidad de Oviedo, y además está al cargo también del programa de doctorado de género y diversidad. O sea que, como veis, bueno, pues tiene muchas cosas detrás de ella que avalan su conocimiento, y yo ya le paso a ella la voz para que nos explique quién fue Harriet Tubman, que yo creo que es una ocasión de oro para entrar en contacto con una mujer poco conocida en la historia, pero veréis que fundamental. Muchas gracias por aceptar el venir al Ateneo, Esther. Ahora. Bueno, pues muchísimas gracias, Socorro, por esta presentación que no creo merecer, no me reconozco casi en esa presentación, pero bueno, nos tenemos muchísimo cariño, yo creo que es el cariño lo que ha guiado sus palabras. Estoy encantada de estar aquí con ustedes en estos cursos de los martes del Ateneo, hablando de mujeres históricas, y en particular pues de esta mujer que es una heroína extraordinaria, y efectivamente es muy poco conocida en España, es más conocida en Estados Unidos, lógicamente, pero bueno, desde épocas recientes, tampoco se piensen que fue conocida desde hace muchas décadas. Es bastante reciente, pero sí que ahora es una mujer muy valorada, y bueno, ya lo veremos el legado que ha dejado. Harriet Tubman, antes de entrar en lo que es su vida y que vean por qué yo digo que es una heroína extraordinaria y una mujer de las pocas que hicieron lo que ella ha hecho, tiene el añadido de que esta mujer era esclava.
Imagínense la historia de las mujeres, que seguro que ya han aprendido aquí un montón de cosas de mis compañeras, de Hildegarda, de Mano de Socorro, o de Livia, por parte de Rosa Cid, cómo la historia ha arrinconado, ha borrado, ha silenciado, ha ocultado a las mujeres. La historia que conocemos es una historia muy parcial, es una historia contada por determinadas personas pertenecientes a una determinada clase, a una determinada raza, a un determinado género. Y las mujeres pues o no han aparecido hasta fechas recientes, como digo, o pues han sido totalmente pues abandonadas a su suerte, ¿no? sin entrar realmente de lleno en los anales de esta historia. Tubman, como digo, era esclava, era pobre, era negra, era discapacitada, y era una mujer en un mundo de blancos y en un mundo de hombres, en un sistema esclavista cruel, terrible, perverso, un sistema que iba totalmente en contra de lo que decía la Declaración de Independencia de los Estados Unidos cuando se liberaron del yugo de la madre patria, que era Inglaterra, que decía que había unos derechos inalienables que eran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Como se podrán imaginar, en un sistema como este, una mujer como esta, pues esos derechos inalienables pues no eran para ella, realmente. Ni vida, ni libertad, ni búsqueda de la felicidad, aunque ella sí que se lo apropió, no se lo permitían, pero ella se lo apropió. Ella fue una mujer absolutamente transgresora, transgresora en todos los aspectos. Transgredió el sistema, el de la esclavitud, porque se liberó a sí misma y liberó a un montón de esclavos. Puso patas arriba el sistema, a los plantadores que vivían del trabajo no remunerado, lógicamente, de sus esclavos, que eran su propiedad, con los cuales podían hacer lo que quisieran, podían matarlos si querían y simplemente perdían dinero, pero podían hacer con ellos lo que quisieran. Pues ella transgredió esa condición de esclava, transgredió su condición de mujer, porque era además una mujer muy pequeña, no llegaba al 1,50, era una mujer muy no diría que enclenque, pero bueno, era así pequeñita y poca cosa, y sin embargo pudo hacer verdaderas hazañas, hazañas que parecerían absolutamente impensables para cualquiera, ¿no? Que luego se lo voy a explicar todo, pero bueno, simplemente quería hacer una breve introducción de por qué he elegido a esta mujer como mi heroína de siempre. Creo que no hay otra figura como ella y por eso la traigo hoy aquí, porque creo que debe ser también muy conocida. El título de esta charla es Harriet Tubman y el ferrocarril subterráneo, resistencia y solidaridad. Y también quería explicar estas dos palabras, luego explicaré la vida de Tubman y lo que es el ferrocarril subterráneo. Pero esta idea de resistencia frente al poder y a su propia condición de mujer y de esclava y de negra, de la fragilidad que se le suponía, pues ella trascendió absolutamente eso, ella tenía muchísima fuerza. Las mujeres en esa época, imagínense, eran pues como las mujeres de los plantadores, las señoras, las amas, que eran mujeres pues bastante débiles y siempre enfermizas, se las consideraba, y eso era el culto de lo que llamaban el culto de la verdadera feminidad, tenían que ser débiles y piadosas y pasivas, y esta mujer pues no lo era en absoluto, ninguna de esas cosas. De la impotencia, de no tener absolutamente ningún poder como esclava, pues ella se empoderó a sí misma y empoderó a muchísimas otras personas, alcanzó ese poder, pero no el poder como lo entendemos, ese poder como tenían los plantadores, ¿no? Los propietarios de esclavos, que podían hacer con sus
propiedades lo que les diera la gana, ese era el verdadero poder. Ella tenía otro poder totalmente distinto, que era un poder pensado para los demás. Ella no quería poder para sí, no lo ejercitaba, por supuesto, sino que esa fuerza y esa determinación que tenía estaba simplemente encarrilada, y hablando de ferrocarril, nunca mejor dicho, encarrilada para salvar a su gente, para conducirlos a la libertad, para labores humanitarias que emprendió a lo largo de toda su vida. Y era muy pobre y aún así, pidiendo dinero, haciendo lo que tuviera que hacer para poder financiar pues, todas estas labores humanitarias. Murió en la más absoluta pobreza con sus 91 años. Pero habiendo hecho muchísimas cosas y habiendo hecho libres a muchas personas y desde luego salvándoles de un destino terrible, ¿no? Y de la estupidez, que yo denomino, porque ya les explicaré por qué tenía esta discapacidad, y porque los esclavos, a lo mejor lo han escuchado alguna vez o lo han visto en películas, en este tipo de La cabaña del tío Tom y películas u obras literarias semejantes, los esclavos tenían la fama de ser muy vagos y de ser estúpidos, ¿no? O sea, que no comprendían las cosas, por eso tenían que ser esclavos, ¿no? Porque los blancos tenían que ejercer esa paternidad, ¿no? Tenían que ser los padres y tenían que conducirlos, porque ellos solos no iban a poder hacer nada, no iban a poder, porque eran estúpidos, ¿no? Entonces había que tenerlos así controlados y bajo el poder de los blancos. Bueno, pues de esa estupidez demostró ser absolutamente inteligente, era brillante, no sabía ni leer ni escribir, estaba prohibido en aquellos tiempos enseñar a los esclavos a leer y escribir, aunque hubo algunos que aprendieron, tenían amos o amas, sobre todo amas, más caritativas, digamos, más cristianas, que les enseñaban a leer, sobre todo para que leyeran la Biblia, no para que leyeran otro tipo de cosas, para que leyeran la Biblia y se acomodaran a su situación de esclavos, porque era como si Dios les hubiera castigado, era la maldición, que tenían que ser esclavos y que tenían que obedecer a sus amos. Esa era la idea, ¿no? Ella, ya digo, sin saber leer ni escribir, consiguió liberar a decenas de personas, a moverse, a recorrer kilómetros hacia los estados del norte, que eran libres, e incluso hacia Canadá. Ella los trasladó con su inteligencia, era muy viva, muy lista, y además, ya digo, esa determinación era muy poderosa en su vida. Y la otra palabra clave es la solidaridad. La solidaridad porque, como digo, desde el principio, desde sus inicios, lo que quiso era no ser solo ella libre, sino liberar a otros. Decía que su libertad, así solamente, pues ella era como una extraña en tierra extraña y su gente estaba ahí encadenada. Entonces lo que quería, para ser realmente libre ella, lo que necesitaba era que los demás también lo fueran. Entonces esa idea, esa valentía que demostró, ese altruismo con riesgo constante de su propia vida, porque ella se ponía en peligro constantemente en estos viajes, luego les voy a contar un poco más, y ya digo, con sus propios recursos, y eso era fundamental también. O sea, todo esto lo hizo sin pensar en sí misma, sino pensando en los demás. No hay mayor muestra de solidaridad que esa. Bueno, pues en esta charla veremos un poco eso, el contexto histórico, esta idea de la esclavitud. No les voy a contar mucho porque prefiero centrarme en su figura. Luego un poco de su vida, vamos a ir recorriendo su vida y a través de su vida pues todas estas hazañas que a mí me parecen verdaderas hazañas. Y luego el legado que nos dejó y que creo que debe ser conocido también. Bueno, pues sin más dilación, empezamos con ese periodo de la esclavitud y aquí tenemos estas tres preguntas: ¿cuándo, quiénes y dónde? El cuándo es desde los siglos, estamos hablando de la esclavitud en las Américas, desde el siglo, finales del siglo XV, principios del XVI, hasta el siglo XIX, cuando se abolió a partir de la guerra civil, de la guerra de secesión americana. Fue una de las razones de la abolición de la esclavitud. En total se calcula, los estudiosos calculan que habría unos 12 millones, imagínense estos números, ¿no? 12 millones de
de hombres, mujeres y niños y niñas víctimas de este comercio transatlántico. 12 millones en las dos hemisferios, en el sur y en Norteamérica. Es decir, es un montón de gente realmente viviendo en estas condiciones y con falta de libertad. ¿Quiénes fueron los que promovieron este comercio y quiénes se beneficiaron también de este comercio? Fundamentalmente ingleses, franceses, portugueses, españoles y holandeses, que eran los que tenían en aquellos momentos, estaban formando los imperios y tenían colonias y necesitaban esta mano de obra no barata, o sea, gratis prácticamente, para desarrollar los productos, sobre todo algodón y tabaco, y después traerlos a las metrópolis y venderlos. No era cuestión solo de individuos, un individuo solamente pues no podía hacer todo esto, sino que había compañías enteras y por primera vez se cree que este fue el primer intento de comercio conjunto, digamos, transnacional, es decir, que se ayudaban unos a otros, los ingleses a los españoles a los portugueses, se vendían y se compraban las cosas y se beneficiaban todos ellos de este comercio. ¿Y dónde? Bueno, pues acabo de decirlo, en las colonias de las Américas, norte y sur. En Estados Unidos, en principio, comenzó en Jamestown, en Virginia, en el 1619, y sobre todo en las plantaciones del sur de la Unión, donde cosechaban fundamentalmente tabaco y algodón, que eran muy beneficiosos y se daban muy bien. A ver si puedo. Bien, pues aquí vemos en este mapa, voy a coger, perdón. Bueno, lo ven ahí, a lo mejor si puedo apuntar con él. ¿Se ve sí, se ve aquí. En el mapa vemos este comercio triangular que se denominaba, cómo los europeos iban a África Occidental, a esta parte de por aquí, les llevaban pues armas, tejidos, alcohol y quincalla, baratijas, como hacían también con los nativos americanos en su momento. Aquí capturaban a los esclavos, las personas que vivían en estas zonas también eran vendidos por tribus enemigas, no solamente fueron los blancos los que fueron allí, es decir, sin la concurrencia y el concurso de otras tribus enemigas, pues no se hubiera podido establecer un comercio semejante. Pero bueno, las propias tribus enemigas capturaban estas personas y las vendían a los comerciantes blancos, que los llevaban como esclavos a toda esta zona, de por aquí, en las Antillas, América del Norte, en Brasil fundamentalmente, y de aquí pues todo lo que se cultivaba iba directamente de nuevo a las metrópolis europeas: ron, azúcar, café, tabaco y metales. Esto fue todo este comercio. Como vemos aquí también, todas estas zonas a donde se dirigieron y desde dónde, ¿no? Toda esta parte de la costa occidental africana, llegando pues eso, a la zona de Brasil, Centroamérica, las Antillas, etcétera, etcétera. También, por supuesto, las colonias americanas. Aquí vemos, bueno, pues una ilustración de cómo, bueno, este viaje que le llamaban el viaje del medio, porque es el viaje por el océano, este tránsito desde aquí hasta aquí, que era un montón comenzaron siendo 6 meses de viaje. Y a finales del en el 19, cuando se terminó, ya duraba 6 semanas. 6 semanas también son duras, pero 6 meses en un barco. Fíjese, aquí tienen otra ilustración de cómo se posicionaban a los esclavos. Tenían que llevar a la mayor parte de personas posibles y las colocaban de estas maneras para unas condiciones infrahumanas, pues a lo mejor estaban encadenados a un muerto durante días, luego el muerto lo tiraban por la borda, enfermedades, hambruna, en fin, tenían de todo. Yo no sé si voy a tener tiempo, tienen una película, iba a mostrarla, pero igual no me da tiempo, de Steven Spielberg, se titula Amistad, que es el barco que llevaba, muy irónicamente, que llevaba a los negros, y hay una escena precisamente donde van en las entrañas de ese barco, todos estos, algunos vomitando, llorando, gritando, en fin, una situación realmente lamentable, por decirlo suavemente.
Bien, entonces, bueno, como decía, este tráfico de esclavos en el Atlántico fue el que estableció esa construcción del mundo moderno. Entramos en la modernidad también, pues lamentablemente, a través de este comercio. Y este comercio sostuvo el desarrollo de la primera economía mundial entre Europa, África y América. Las naciones ganaron muchísimo dinero, las empresas, los comerciantes. Bueno, hay algunos países tipo Inglaterra, Gran Bretaña, que han pedido perdón por todo esto, han construido museos también muy interesantes. Hay uno en Liverpool que, si alguna vez van a Inglaterra, pues les recomiendo visitar el Museo de la Esclavitud, que está realmente bien y que de alguna manera tratan de, pues de atenuar, ¿no?, esa responsabilidad, esa culpa que tuvieron en este mercado. Hacia 1860 la población de Estados Unidos había alcanzado ya los 4 millones. 4 millones también son muchos millones de personas esclavizadas. Entre el periodo colonial y 1860 se estima que se trajeron, como les decía, 12 millones de esclavos desde África a las Américas, y aquí tenemos esa parte, ese texto de la Declaración de Independencia de 1775, una vez se liberaron los ahora americanos del yugo británico. Dice: sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que el Creador les ha otorgado ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Aquí, donde habla de hombres, efectivamente se referían a hombres, porque las mujeres no tuvieron derechos hasta 1920, consiguieron el derecho al voto, o sea que esto es 1775. Eran los hombres los que tenían los derechos inalienables, de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En algún momento también entró la cuestión de la propiedad, pero luego eso lo quitaron, y la búsqueda de la felicidad, que queda mucho mejor, ¿no? Pero bueno, las mujeres no tenían estos derechos, supuestamente no eran creadas iguales tampoco, y muchísimo menos tampoco los hombres negros, ni las mujeres negras, que todavía estaban más abajo en el escalafón social, ¿no?, que los hombres. Entonces, claro, esto era una mentira, realmente era una mentira que solo aplicaba a una parte muy limitada de la población. El resto quedaba fuera totalmente de estos derechos. Unos vivían mejor que otros, tenían, no que tuvieran derechos, pero sí que tenían vidas más llevaderas, otros no. Esto también chocaba mucho con las enseñanzas cristianas. El sistema de la esclavitud pues realmente era un pozo de inmundicia, así es como lo definen en algunas ocasiones los propios esclavos. Dicen, es un pozo de inmundicia porque se rompen todos los votos matrimoniales. Los plantadores, los hombres propietarios de esclavos, violaban constantemente a las mujeres negras, y tenían hijos con estas mujeres, hijos que convivían con los hijos blancos, eran hermanastros, y las mujeres de los plantadores pues realmente sentían muchos celos, si podían inmediatamente vendían a esos niños negros producto de estas violaciones, para no tener presentes las caras y ver que realmente eran iguales que sus propios hijos, pero de otro color, ¿no? O sea que realmente era un sistema, como digo, perverso, y que negaba los más, ya no digo todos estos derechos de búsqueda de felicidad, negaba cualquier derecho básico humano, que tenemos ahora por derechos de la humanidad. Estaba basado en la negación, en la privación de muchos derechos, entre ellos el derecho de la libertad, que veíamos ahí, porque no eran libres, ni podían serlo, ¿no?, a no ser que se escaparan. Eran privados de historia, porque una vez que llegaban a las colonias americanas, y una vez que vivían en estos estados, en estas plantaciones, se les negaba, o sea, se decía: tú no tienes historia, tú no eres nadie, África no vale para nada, ¿no? O sea, es una negación de su propia historia, de sus propias raíces, de identidad, porque no la tenían, les cambiaban hasta el nombre, les ponían el nombre que querían los amos,
tenían que bueno, pues responder por ese nombre, no tenían derecho a su propia identidad porque no eran nadie, no tenían control sobre sus propias vidas, mucho menos sobre su identidad, de humanidad y de dignidad, porque los castigos estaban a la orden del día, las violaciones estaban a la orden del día, se les trataba como animales realmente, en las subastas que se hacían. Se les abría la boca como los caballos, ¿no?, para ver si tenían buenos dientes, se tocaba a las mujeres para ver si podían ser fértiles, es decir, bueno, totalmente privados de esa dignidad, de familia, porque había una de las características fundamentales era la separación de las familias, se vendían a los padres, a las madres, a los hijos, a las esposas, no tenían, o sea, daba igual que se consideraran marido y mujer, porque no había ningún vínculo legal que les nombrara como tal. Entonces podían ser vendidos a voluntad. De comunidad, por lo mismo, porque viviendo en una plantación, por lo menos tenían una comunidad de otros esclavos, y cuando los vendían, pues ya esa comunidad desaparecía y nunca más se volvía a saber de ella. De conocimiento, porque se les negaba eso, la lectura, el derecho a saber leer y escribir, se les negaba incluso hasta el conocimiento de su propia fecha de nacimiento, no sabían, a veces no sabían ni quién era su padre, o su madre, porque ya había sido vendida, no la conocían. Y de lenguaje, cuando llegaban a las colonias, los separaban en a las personas de las mismas tribus para que no se pudieran comunicar. Y desde luego no podían hablar en sus propias lenguas, porque eran castigados. Es decir, es un sistema, como digo, de negación. Y esta es una cita de James Baldwin, que es un escritor afroamericano que escribió esto, El sueño americano y el negro americano, en el año 65. Decía: me enseñaron en los libros de historia americana que África no tenía historia, y yo tampoco. Yo era un salvaje acerca de quien lo que menos se dijera, mejor. Pertenecías a donde la gente blanca te pusiera. O sea, aquí veis esta idea de la privación de historia, ¿no?, y de identidad, y no tienes control sobre tu propia vida. Y seguramente que a muchos de ustedes se acordarán de esta serie, que fue la primera que puso en Raíces, que fue la que puso en evidencia, ¿no?, de manifiesto todo este tema de la esclavitud, porque en Estados Unidos no les gusta oír hablar de la esclavitud, lógicamente. Imagínense semejante borrón en su historia, es un borrón negro, nunca mejor dicho, en su historia. Entonces no querían oír hablar de la esclavitud, no querían saber nada de ese tema. Ya estaba pasado y pasado, que no nos lo trajeran al presente para no sentirnos culpables. Y Alex Haley, el escritor de Raíces, pues fue lo que hizo. Empezó a indagar sobre su propia historia, sobre su propia familia. Bueno, luego bastante controversia porque decían que se lo había inventado, pero bueno, eso es otra cuestión. Y escribió esta obra sobre la saga de su familia, sobre sus antepasados, entre ellos Kunta Kinte. Se acordarán de Kunta Kinte y de que le llamaban Toby. Y aquí entra también esta cuestión de la privación de la identidad y del nombre, porque Kunta Kinte siempre no respondía por Toby. Preguntaban el nombre, pues soy Kunta Kinte, le castigaban y le latigaban y seguía diciendo que él era Kunta Kinte, y no había castigo que le impidiera hablar, o sea, decir que su nombre era Kunta Kinte. Es decir, esa dignidad que tenían por sí mismos, ¿no?, de sus propias raíces, de quiénes eran, y de que nadie les iba a poder, o sea, podían esclavizarlos físicamente, pero el problema es cuando te esclavizan la mente, decían. Entonces, bueno, a él no le lograban esclavizar la mente. También tenía algunas escenas, a ver si puedo poner alguna, a ver, en esta, porque ahora hay un remake de Raíces. No sé por qué tengo que restaurar aquí nada. A ver, y empezamos aquí con... Su nombre era Kunta Kinte, hijo de Omoro y Binta Kinte, en el reino. Ay, no se oye, Debes elegir al guerrero adecuado. No va a sonar, ¿No va a sonar? No va a sonar. Bueno, pues simplemente que lo vean, que vean, bueno, pues estas escenas. Estos son los cazadores de esclavos, como... Fíjense, los marcaban como verdaderos animales.
no se puede comprar un esclavo, se le tiene que esclavizar. Y dice que no existe el sur sin esclavitud. Aunque el destino os separe, vuestro amor nunca morirá. Un nombre es lo que te define. Mi padre aguantó latigazos día y noche para mantener su nombre, dice. Y este es Alex Haley. Bueno, voy a pasar hasta el final porque aquí es donde... Aquí. Bien. Dice, comienza con un nombre. Ese no es tu nombre. Dice, soy Kunta Kinte, ese no es tu nombre. Es decir, que es esta idea que les decía anteriormente. A ver, vamos a ver si puedo volver a pasar, a ver si lo puedo cerrar. Muy bien, bueno, pues continuamos entonces. En todo este contexto, imagínense, bueno, pues los que no vivían en el sur, que vivían en los estados del norte, que eran mucho más liberales, que no tenían, bueno, algunos tenían esclavos, pero se acabó aboliendo, no me salía la palabra, tengo aquí abolicionistas, no me salía la palabra, se acabó aboliendo la esclavitud. Y entonces surgieron un montón de movimientos abolicionistas, que eran personas de todo tipo y condición, blancos, negros, mujeres, hombres, que creían en esa idea de la libertad para todos. Decían, no puede existir este pozo de inmundicia, no podemos tener esto en el sur con estas personas, que esto es algo totalmente anticristiano, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar yendo a la iglesia y rezándole a Dios y tratando a estos seres humanos de esta manera, ¿no? Como si no tuvieran alma, como si no tuvieran bueno, pues una vida y una identidad. Entonces se abolió la esclavitud en todos los estados del norte. El último fue en Nueva Jersey en 1804. Ya estamos en el siglo XIX ya, es decir, que antes sí que lo había, pero ningún estado del sur la abolió. En ese momento, cuando los demás ya estaban aboliéndola, en el sur se mantuvo, porque claro, ¿cómo iban a renunciar a semejante mano de obra barata, ¿no? que les hacía muy prósperas las plantaciones en algunos momentos? Bien, pues asociado al movimiento abolicionista surgió un grupo clandestino denominado el ferrocarril subterráneo, o el ferrocarril clandestino. Hay gente que lo llama clandestino, pero bueno, normalmente la acepción es ferrocarril subterráneo, que como digo era un grupo clandestino, quizás el primero, y a mí esto también me gusta recalcarlo, es el primer grupo que es de mujeres, de hombres, de blancos y de negros. Es decir, es un grupo muy heterogéneo de personas que realmente bueno, pues, luchan por eliminar esta práctica tremenda, ¿no? en toda la sociedad americana. Sobre todo también estaba formada por los que llamaban sociedad religiosa de los amigos. Eran los amigos que eran de la religión cuáquera. Los cuáqueros creen en la idea de que cada persona habla directamente con Dios, que Dios habla con cada persona individualmente y por lo tanto tú solo tienes que responder ante tu conciencia. Y su conciencia no les permitía considerar a otros seres humanos, que Dios había creado a todos los seres humanos iguales, no les permitía aceptar que existiera algo semejante a este comercio y a este sistema de la esclavitud. Y fueron muchos de los amigos, los cuáqueros, los que formaban parte de este ferrocarril subterráneo. Bueno, luego lo menciono. Hay una cita de Margaret Mead, que es una antropóloga que me pareció que de alguna manera respondía también a lo que hicieron las personas que componían el ferrocarril subterráneo. Dice, nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos considerados y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha hecho siempre. Un grupo de ciudadanos, puede que no sean muchos, pero se empieza así, se empieza por unos pocos ciudadanos comprometidos, considerados en el sentido de que piensan, que razonan y que eso es lo que hace realmente cambiar el mundo, cambiar la historia. Bueno, pues este grupo clandestino lo logró. Logró establecer una red
amplísima. Bueno, tienen aquí en el mapa fíjese, todos estos estados del sur, aquí es donde existía la esclavitud, entonces todos estos movimientos hacia el norte, hacia los estados del norte y posteriormente hacia Canadá. Ya les explicaré por qué tuvieron al final que acabar en Canadá y porque bueno, en los estados del norte tampoco eran libres, pero no del todo, ¿no? Corrían muchos peligros porque podían ser capturados y devueltos a sus legítimos amos. Entonces, fíjense, funcionaba en todos estos estados del sur, y estableciendo aquí lugares seguros para todas estas personas fugitivas. Eran fugitivos que huían, bueno, pues con lo opuesto prácticamente, sin nada más que su determinación para ser libres, no de resistirse a considerarse esclavos, como Kunta Kinte. Estos lugares seguros pues eran casas de los amigos o de personas abolicionistas blancos o negros, eran casas, eran negocios, eran iglesias, era cualquier lugar, graneros, cualquier lugar que permitiera bueno, pues, construir un escondite, como en la época de los nazis con Ana Frank, si leyeron el diario, ¿no? Pues, cómo escondían a los judíos, pues esto era lo mismo en estas casas. Y de esa manera, pues, fíjese, 100.000 esclavos lo utilizaron a lo largo desde el primer momento en que se empezó a mencionar la idea de que debía haber algo subterráneo, porque los esclavos de repente desaparecían, los iban persiguiendo, cruzaban un río y de repente ya no los encontraban. ¿Cómo puede ser? Debe ser que hay algún camino subterráneo, ¿no? Que tomó algún camino subterráneo, de ahí la idea del ferrocarril subterráneo. Las casas, todo esto, el ferrocarril subterráneo, los agentes del ferrocarril utilizaban términos que eran códigos secretos, ¿no? Hablaban de ferrocarril, de las vías, de los pasajeros, de las estaciones, de los jefes de estación. Las estaciones eran estos refugios, ¿no? Eran las casas seguras, y los jefes de estación eran las personas que los atendían en esas casas. Los agentes eran simpatizantes de la causa, que también contribuían pues, con dinero o con lo que hiciera falta, con un carro, con lo que fuera, ¿no? para ayudarlos a huir. Es decir, que tenían toda una serie de códigos que era la única manera que podían comunicarse sin revelar, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo de esa manera, ¿no? De manera clandestina, de manera subterránea. Y aquí tienen lo que se cree que es uno de los refugios subterráneo, precisamente, de este ferrocarril. Bien. Y aquí sí que les traigo este libro que se tradujo al español, de un escritor afroamericano, Colson Whitehead, que, como ven ahí, bueno, pues ganó un montón de premios, el National Book Award, el premio Pulitzer, que es muy, muy reconocido. En el 2019 ocupaba el puesto 30 en la lista de los 100 mejores libros del siglo XXI, según el periódico The Guardian, y se ha hecho una miniserie también de este libro del ferrocarril subterráneo. Voy a enseñarles, que bueno, no se va a oír, pero bueno, van a ver un poquito. No quiero explorar YouTube, o sí, hay que explorar YouTube. Aquí. Vaya. Bueno, no lo puedo abrir más. Bueno, esta es la protagonista, es Cora, que huye. Su madre ya había huido anteriormente, ella huye. Y lo curioso de esta obra, del ferrocarril subterráneo, es que, a diferencia de lo que fue el ferrocarril subterráneo realmente, que no existía ningún tren, sin embargo, este autor sí que fantasea con la idea de los trenes, de que había vías y había trenes, y esos trenes llevaban a los pasajeros físicamente de una parte de un estado a otro. O sea que, y aquí va a aparecer el tren, bueno, esto es, vamos a ver si lo... Bueno, aquí es un poco lo que está sucediendo. Y aquí está el tren, era simplemente para que lo vieran. Y estos dos personajes lo cogen, ese tren. Pero, como digo, es una fantasía de
del autor, pero que no era realidad. Era una red clandestina, pero no existía un tren. Y ahora sí que ya, después de este contexto, paso a hablar de Harriet Tubman, de esta mujer, como digo, extraordinaria, heroína de la libertad, a la que llamaban Moisés. Y la llamaban Moisés, mamá Moisés en algunas ocasiones, o Moisés simplemente, porque como Moisés fue a Egipto a liberar a los israelitas que estaban allí capturados como esclavos, y Moisés, ella hizo lo mismo, ¿eh? Entonces ella iba a las plantaciones a liberar a los esclavos. Entonces por eso la denominaban Moisés, era el Moisés de su pueblo. Primeros años de vida. Bueno, su nombre real era Araminta o Minty, la llamaban Minty Ross. Nació, no se sabe muy bien, aquí por eso pongo dos fechas, 1822, 1820, porque realmente ellos no sabían ni siquiera en qué año. Ellos sabían que habían nacido cuando la cosecha, o no sabían el año siquiera, nadie se lo comunicaba. Entonces se calcula que nació entre 1820 y 1822 en este condado de Dorchester, en el estado de Maryland, que es esta zona de aquí que está aquí señalada. Era hija de Harriet Green Ross. Harriet, ella adoptó el nombre de su madre, y de Benjamin Ross, que eran los dos, eran esclavos y pertenecían a amos diferentes, es decir, que en algunas ocasiones pues estaban en plantaciones distintas. Y los esclavos, los hijos, los niños, las niñas, seguían la condición de la madre, es decir, que eran propiedad también de los amos de la madre, y ella pues era propiedad del dueño de la madre, que se llamaba Edward Brodes, que tuvieron 9 hijos en total. Edward Brodes a veces pasaban, a pesar de que tenían mano de obra bastante barata, pues a veces las cosechas pues no se daban bien, o no tenían buena venta, o había problemas. Entonces muchas veces tenían que vender esclavos para sostener las plantaciones, sostener su economía, y era una práctica muy frecuente, o algunos que eran más rebeldes, en fin, los vendían, qué problema tenían, ¿no? Y en este caso vende este amo, cuando pasan por problemas financieros, vende a las 3 primeras hermanas de Harriet, Lina, María Ritty y Soph. Quedan los otros Harriet, que es la siguiente, Ben, Rachel, Henry, Robert y Moses. Ella acaba liberando a todos ellos, excepto a Rachel, que ya había muerto. Ella fue a buscarla, pero le dijeron que ya había muerto y no la pudo liberar. La alquilaron con 5 años, siendo propiedad, pues lógicamente el amo hacía con ella lo que quisiera, ¿eh? Pues como era pequeña y no valía para trabajar mucho en los campos, pues dice, vale, pues venían otros, no plantadores, sino pues personas a lo mejor no tanto pudiente, y las necesitaban pues que fueran a cuidarles la casa, o que fueran a hacerles la limpieza, fueran sobre todo a cuidar niños, a cuidar bebés. Aquí tenemos esta foto que no es de Harriet Tubman, es una foto donde vemos a una mujer negra, una chica negra, pues con un bebé blanco, que es a los que cuidaban. Y ella así la mandaron a una casa a cuidar a un bebé pequeño, y cuando lloraba ella tenía que estar con el bebé toda la noche despierta, para que cuando el bebé llorara pues enseguida calmarlo, y como llorara le pegaban latigazos, o sea, ya empezaban a castigarla desde ese mismo momento, no podía llorar porque entonces la castigaban. Por supuesto, estaba separada de su familia, una cría con 5 años, separada de su familia, no era en otro lugar, no en la plantación. Y, por supuesto, el dinero que se pagaba por ella pues iba para su amo, no iba para ella, ¿no? Otro castigo donde ya vemos su resistencia, ¿no?, a ser esclava y a ser considerada esclava, fue un día en que estaba atendiendo al bebé y había un azucarero con terrones de azúcar. Y como su ama, la señora para la que trabajaba, y el marido estaban discutiendo, ella se osó coger un trocito un trozo de azúcar, un terrón, y comérselo. Inmediatamente, claro,
echaron a correr detrás de ella y ella marchó corriendo, se escondió en una pocilga durante varios días y comió lo que le daban a los cerdos. Era ese, pues imagínense, con 5 añinos, ¿no? Allí con aquella cerda, y ella lo cuenta, ¿no? Estaba con aquella cerda, con sus lechones, peleándome yo por la comida que les echaban a los lechones. Pero bueno, luego decidió, dice, bueno, ya tenía un hambre que se moría, dice, bueno, casi vale más un castigo que estar aquí encerrada, ¿no? Entonces, bueno, salió, dice, por lo menos yo decidía el momento en que me tenían que castigar. Estos son sus primeros actos de resistencia, pero no el único. Cuando tenía 12 años, sigue esta rebeldía de Harriet. Esta es una tienda a la que acudió para hacer unas compras, y en ese momento hay una persecución de un esclavo que huía, y el capataz le dice a Harriet que se interponga, que se ponga en la puerta para que el esclavo no huya, y ella no solo no se interpone, sino que se aparta. El capataz coge una pesa de 1 kilo, se la tira al esclavo para darle al esclavo, pero el esclavo no le da, el esclavo huye, y a la que le da es a Harriet Tubman. Le da un golpe en la cabeza que le rompe el cráneo. De ahí esa herida que menciono aquí, que le produce constantes dolores de cabeza, ataques cerebrovasculares, narcolepsia, inconsciencia y convulsiones. Esto, claro, es un problema. Ella estuvo entre la vida y la muerte durante un tiempo. Su madre fue la que la atendió. Su madre conocía, casi todas las mujeres negras eran muy expertas en las hierbas, ¿no? en los remedios naturales, porque no tenían otros. Y entonces fue la madre la que la devolvió a la vida, curándole la herida y atendiéndola. Aún así, al poco tiempo, ella ya es enviada a trabajar a los campos, y dice, allí trabajé con la sangre y el sudor cayendo sobre mi cara hasta que no podía ver. Estos momentos, ella de repente se caía, o sea, de repente, sin aviso, se caía y se quedaba dormida. Y no había manera de despertarla de esa inconsciencia. Tenía convulsiones también tipo epiléptico, lo cual, pues eso, hoy en día pues se consideraría una forma de discapacidad, y realmente lo era, porque ya digo, tenía esa herida ahí que le producía estos dolores de cabeza, de los cuales se operó cuando era ya bastante mayor para ver si podía evitar por lo menos esos dolores. O sea que imagínense, una mujer pobre, negra, esclava, discapacitada, lo que va a empezar a hacer. Estos momentos de inconsciencia, ella los consideraba muy positivos. Ella decía que eran visiones y que eran sueños a través de los cuales Dios le hablaba directamente. Era la voz de Dios la que escuchaba, y de hecho ella siempre obedecía esa voz. Ella tenía unas visiones y a lo mejor pues cuando huía, ¿no?, con esclavos, de repente se paraba y quedaba como en trance, y en ese momento decidía, decir, no voy a ir por aquí porque esto es peligroso, voy a ir por este otro lado. Y se libraba precisamente de ser capturada, porque ahí estaban esperándola los cazadores de recompensas, ¿no? O sea que ella siempre se libró de todas estas, de ser capturada y de que los pasajeros que llevaba fueran capturados también, gracias a estas visiones, que Dios le hablaba, y era una mujer con una fe ciega en Dios, y toda la vida lo fue, y interpretaba estas visiones y estos sueños como revelaciones de Dios que la mantenían siempre a salvo, que la protegían. En el año 44 se casa con John Tubman, que era un hombre libre, pero claro, una esclava con un hombre libre, pues ella no podía ser libre, o sea, no adquiría el estatus del marido, ¿no? En el año 49 empiezan los problemas financieros de la familia Brodes, otros más problemas financieros, y ahí es donde escuchan que van a vender a sus hermanos, y entonces deciden huir, a sus hermanos y ella, Ben y Henry. Pero ellos se mueren de miedo, dicen, esto es dificilísimo, no podemos, claro, por los bosques a oscuras, por los pantanos, dice, esto, que es peor casi, y si nos capturan va a ser mucho peor que si volvemos. Entonces regresaron, antes de que nadie se diera cuenta de que habían huido, regresaron a la plantación. Pero ella no estaba conforme, y ella decidió huir en solitario. Dice, vale, ellos quedan aquí, pero yo me voy. Tardó
2 semanas en llegar a su destino, recorrió más de 140 kilómetros hasta llegar a Pensilvania. Claro, ¿cómo llegó? No llegó, llegó sola, pero llegó gracias a la ayuda de mujeres cuáqueras que ya la conocían de la plantación y que en código también le decían que si en algún momento necesitaba huir, que contara con ellas. Entonces llega a Pensilvania y en ese momento, esto es lo que dice, esto lo dice antes, dice, había razonado esto en mi mente, había 2 cosas a las que tenía derecho, la libertad o la muerte, si no podía tener una, tendría la otra, porque ningún hombre me cogería viva, lucharía por mi libertad mientras tuviera fuerza. Esa determinación por ser libre. Y luego sí, al cruzar la frontera que separaba los estados libres de los estados esclavistas, dice, me miré las manos para ver si era la misma persona ahora que era libre. Había tanta gloria sobre todas las cosas, el sol se filtraba como oro a través de los árboles y me sentí como si estuviera en el cielo. Esta sensación de libertad, dice, pero bueno, habré cambiado algo, ¿no? Siendo libre, pero bueno, no había cambiado. Y de hecho, esa libertad, como les comentaba al principio, no le era suficiente. Dice, bueno, yo soy libre, pero es que, dice, había cruzado la línea sobre la que había soñado tanto tiempo, era libre, pero no había nadie para darme la bienvenida a la tierra de la libertad. Era una tierra extraña, y mi hogar estaba en la vieja cabaña con mis padres y mis hermanos y hermanas. Pero llegué a esta solemne resolución. Yo era libre y ellos deberían ser libres también. Construiría un hogar para ellos en el norte y con la ayuda del Señor los llevaría a todos allí. Es decir, su libertad no importaba tanto como el poder disfrutar de ella con la compañía de sus seres queridos que estaban esclavizados. Esto fue en el año 49. En el año 50 ya empieza esta tarea, ¿no? esta labor de pensar y planificar estos regresos a los estados del sur, súper peligrosos, porque se la capturaban, imagínense, pero ve que tiene noticias de que algunos de sus familiares están en peligro, y entonces ella se arriesga y los va a rescatar. El primero de estos viajes va a Maryland para liberar a su sobrina y a los 2 hijos de esta, que iban a ser vendidos en subasta y para llevarla a Filadelfia, y así lo hizo. Con la ayuda del marido de la sobrina, que era libre, se hizo pasar por comprador, supuestamente la compró y entre todos escaparon. Repite este tipo de incursiones en territorio esclavista al menos en otras 18 ocasiones y durante 11 años. Imagínense recorrer todos estos kilómetros arriba abajo, arriesgando el pellejo para rescatar a todas estas personas. Se calcula, y aquí se calcula porque hay diferentes números, ¿no?, que avalan esta liberación de esclavos. En general se dice que son como unos 300 esclavos los que ayudó a liberar, otras personas hablan de 70. Bueno, sea como sea, son muchas personas que se liberaron del yugo de la esclavitud, y desde luego liberó a todos los hermanos y a sus padres. En el año 57 su padre iba a ser juzgado también porque ya era libre, había sido manumitido, en el testamento de su ama le habían dejado libre, y compró la libertad de su mujer. Pero lo iban a condenar porque también refugiaba a esclavos, los ayudaba a escapar. Entonces ella oyó que la noticia de que su padre iba a ser condenado, y fue y los salvó, ¿no? A ver, por aquí. Bueno, ¿cuáles eran los métodos que empleaba esta mujer para hacer estos viajes, emprender estos viajes al sur, tantos kilómetros por estas tierras? Bueno, ahí ven el pantano, por el medio de las aguas, cruzando ríos, por el medio del bosque.
sin saber leer ni escribir, no tenía ni idea de leer y escribir, pero bueno, tenía, como digo, era muy inteligente y tenía grandes dosis de ingenio, tenía unos recursos tremendos, ¿no? ¿Cuáles eran las dosis de ingenio que tenía? Bueno, pues ella llegaba y cantaba, ¿no? Había determinadas canciones, los esclavos, bueno, pues siempre cantaban en sus trabajos y en sus ceremonias, etcétera. Entonces ella cantaba este tipo de espirituales que después se convirtieron en gospel, que estaban codificados y todos entendían qué es lo que quería decir. Y había traído uno aquí, que es este Go Down Moses, pero como no podemos escucharlo, bueno, esto no es el que va a cantar. A ver. Bueno, seguro que le han escuchado esta canción. Dice, baja Moisés a la tierra de Egipto y dile al viejo faraón que deje a mi gente ir. A ver. Bueno, dice, ahora cuando Israel estaba en la tierra de Egipto, deja a mi gente irse, tan oprimida que no podía soportarlo, etcétera, ¿no? O sea que entonces ella cantaba esta canción y otras que tenían en su repertorio, y de esta manera indicaba a los esclavos que estuvieran pensando en huir que iba a llegar y que los iba a llevar con ella. Entonces ya que estuvieran preparados para llevarlos. De esta manera pues nadie sospechaba, porque bueno, como cantaban, ella ya lo hacía de esta manera. Viajaban en invierno fundamentalmente y durante la noche, porque así era más difícil que los descubrieran. Se escondían detrás de los árboles o se escondían donde pudieran, y así pasaban más desapercibidos. Salían en sábado. ¿Y por qué salían en sábado? Porque hasta el lunes, el domingo no había prensa y no se podían anunciar pues que se habían escapado, ¿no? Y a ver quién los encontrara, que los devolviera. Entonces, bueno, tenían un tiempo desde que se marchaban, el sábado, el domingo, hasta que se enteraban el lunes, pues ya llevaban unos cuantos kilómetros recorridos. Daba somníferos a los críos para dormir, porque así, bueno, que no lloraran y que no revelaran dónde estaban, ¿no? Que podían descubrir por dónde iban. Llevaba un revólver, y muchos de los dibujos, bueno, aquí lleva un fusil, pero en muchos de los dibujos se la ve con ese revólver, no solamente para protegerse a sí misma, lógicamente, pero también porque, bueno, mucha gente dudaba de ella. O sea, imagínense esta mujer pequeñina, de 1,50, bueno, pues delgadina, y que de repente le daban estos vaídos, ¿no? Estas periodos de inconsciencia, y decían, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cómo vamos a ir con esta mujer? No confiaban en ella, y a veces se arrepentían y querían volver. Entonces les apuntaba y decía, los negros muertos no cuentan historias, o sigues o mueres. Entonces, claro, seguían. Y luego se guiaban por la estrella polar. La estrella polar siempre apunta al norte. Todo el resto de estrellas como que se mueven, pero entonces dependiendo del día y de la estación, pero la estrella polar siempre está en el mismo sitio y siempre apunta al norte. Entonces había también otra canción que sigue a la calabaza de beber, porque la calabaza tiene como una forma de calabaza, estas calabazas así, apuntaba a la Osa Mayor. La Osa Mayor, una de sus puntas, apunta a la estrella polar. Entonces, siguiendo a la Osa Mayor, siempre se podía ver la estrella polar, y seguían la estrella polar, que era la que les guiaba hacia el norte. Otras veces llevaba gallinas para hacerse pasar por una trabajadora de una granja, y a lo mejor iba medio disfrazada con las gallinas, y si veía a algún blanco que podía pedirle la documentación o los papeles, etcétera, entonces las lanzaba, las gallinas echaban a correr, y entonces ella iba corriendo detrás de las gallinas, y entonces así ya no le pedían los papeles. O con una escoba fingía estar limpiando el patio de una de las casas donde se refugiaba, ¿no? De los abolicionistas. O sea, que ella iba disfrazada, se disfrazaba de hombre, se disfrazaba de vieja,
tenía toda una serie de mecanismos de ocultación, ya era invisible para los plantadores, por un lado, y para los cazadores de recompensas también. Y aquí les voy a mostrar una serie de estatuas que le hicieron en su honor. Hay muchísimas, solo cogí unas de las, algunas de ellas que me parecieron relevantes. Esta, por ejemplo, conmemora a las personas de la zona de Battle Creek, en Michigan, que ayudaron a los esclavizados a alcanzar la libertad. Había mucha gente a favor de la liberación de los esclavos y los ayudaban. Aquí tenemos a Harriet Tubman, en primer lugar, y en este lado pues es este jefe de estación. Había dos jefes de estación en esta zona, que eran Sarah Bowen Hussey y su marido Erastus Hussey. Y aquí tenemos a Erastus, y aquí tenemos a su mujer ayudando a los fugitivos a entrar en una zona, en una de estas estaciones, ¿no? donde podían esconderse. Aquí vemos, pues otras, luego les cuento otras estatuas. Aquí tenemos el candil. El candil era otro de los códigos para que los esclavos supieran, los fugitivos supieran qué casas eran, los que no huían con Harriet Tubman, que también lo sabía. Para saber en qué casas tenían que esconderse, se ponían, pues a lo mejor colgaban una colcha de estas de cuadritos, de patchwork, que son muy características de allí, con unos dibujos determinados, pues con una cruz, o códigos que los esclavos entendían y sabían que allí era un refugio, o ponían un candil en la ventana, para que supieran que también que estaban abiertos a recogerlos y a darles la bienvenida a sus casas. Y aquí tenemos el candil que supuestamente ella también llevaba, ¿no? Y aquí la vemos con niños, hay muchas de ellas con niños, aquí lo vemos también con un bebé, y otro señor aquí también con el candil. Y a mí me gustaría pararme en esta, precisamente porque me parece muy indicativa, ¿no? de quién era Harriet Tubman y cómo se la ve ahora a Harriet Tubman. Esta escultura está en Harlem, en pleno, Harlem es el barrio, ¿no? Típicamente afroamericano. Se puso allí en 2008, y la escultora es esta escultora afroamericana Alice Sarr. Y fíjense en esta figura de Harriet Tubman, que es muy diferente a todas estas otras, porque aquí la vemos, y aquí también, con su cara de determinación, ella misma como una locomotora, ella es como el tren. Aquí la vemos, esta parte de debajo es como la locomotora, o sea, ya no es que ella fuera conductora de la locomotora, es que ella era la locomotora. Y fíjense en la falda, no sé si pueden verlo. Si no, después se la amplío. En la falda hay llaves, hay caras, hay huellas de todas estas personas, representando a todas estas personas a las que ella rescató de la esclavitud. Y en su parte trasera, en la parte trasera del vestido, vemos estas raíces negras, que son las raíces que ella, con esa determinación y ese impulso, está arrancando. Son las raíces de la esclavitud, que estaban bien profundas en el sur, y que ella ayudó a levantar y arrancar de esa posición. Y aquí la vemos nuevamente con su candil, con el niño. Y aquí esta otra que también me gusta mucho, porque es como una especie de estatua de la libertad. Si se dan cuenta, la estatua de la libertad también tiene una llama en una antorcha, ¿no? Iluminando a los emigrantes, ¿no? Que vienen a las costas de Nueva York. Pues aquí tenemos a Harriet Tubman, no con una antorcha, sino con una estrella, que puede ser la estrella polar y la estrella de la esperanza, para muchos esclavos que huían. Y se hizo esta estatua, acuérdense cuando les hablé de que fue a rescatar a su sobrina Keziah, que la iba a ser subastada, pues era en este edificio que ven aquí, que es los juzgados, digamos, de la zona donde estaban, y fuera del juzgado se le ha hecho esta estatua en conmemoración a esa liberación de su sobrina. Bien, en el año 1850, a pesar de que en el norte, como digo, ella llevaba a los esclavos a estos estados del norte, y ahí se sentían libres porque ya no estaban en un estado esclavista. Pero como se perdían un montón de esclavos, huían un montón de esclavos y se perdía un montón de dinero, los plantadores dijeron: esto no puede ser, aquí hay que pasar una ley
que vaya en contra de estos esclavos fugitivos, o sea, que podamos aprenderlos, que podamos capturarlos, estén donde estén en el norte, estén en el sur. En el momento en que alguien vea una persona que es un esclavo fugitivo, esa persona inmediatamente puede ser aprehendida y llevada de vuelta a su legítimo dueño en el sur. Entonces dice Tubman, después de eso, después de pasar esta ley contra los esclavos fugitivos, dice, ya no confíe más mi gente al tío Sam, a Estados Unidos, sino que los lleve a todos a Canadá. Imagínense, o sea, ya era complicado llegar a los estados del norte, pues ahora los lleva a Canadá, que está bien arriba, con muchas millas y muchos kilómetros por delante. En Canadá la esclavitud había terminado en 1807, y entonces ella dice, solo podría encontrar la libertad bajo la garra del león británico, de la reina Victoria. Entonces, bueno, su sede fue St. Catharines en Ontario desde 1850 a 1860. En 1860 estaba por la zona de Nueva York, en una ciudad que se llama Troy, y resulta que, bueno, pues hay empieza a haber como un motín de gente, no sabían lo que pasaba, y resulta que era un esclavo de estos fugitivos al que habían visto, este es un esclavo fugitivo, vamos a capturarlo y devolverlo al sur. ¿Qué hace Tubman? Se cuela, se abre paso entre la gente, entra incluso en el juzgado, que era donde lo tenían, le empieza a pegar bolsazos a las autoridades y se agarra al fugitivo y se marcha con él por la puerta. También un poco protegida por toda esta... Tenemos ahí la escena por toda esta turba de gente que estaba, bueno, unos a favor y otros en contra, ¿no? Pero bueno, ahí vemos a Tubman arrancando al esclavo. De todas maneras, en este momento todavía no lo liberó, decía ella, sacadnos, llevadlo al río, a toda esta gente, ahogadlo, pero no dejéis que lo cojan. Bueno, pues lo llevan al río, el esclavo pasa a la otra parte del río, esto que lo capturan en otra parte. Pero aún así ella volvió otra vez y volvió a rescatarlo, o sea, el esclavo acabó liberado. Vamos, buena era ella como para dejarlo. Y esta es la placa que conmemora esa liberación de Charles Naye, que es el nombre de este esclavo, y de Tubman, que lo liberó. Lógicamente, bueno, a Tubman la buscaban, o sea, la recompensa que pagaban por ella era monumental, $40.000 de la época, más de $2 millones de hoy en día. Yo creo que es la recompensa más alta pagada por nadie en los esclavos. Pues le pagamos $120 por la captura, $400, si es que era muy valioso, pero $40.000 era una verdadera barbaridad, Aún así, no la capturaron nunca. En 1859 compra esta casa en una ciudad de las afueras de Nueva York, en Auburn. Bueno, pues que se la venden esta pareja de abolicionistas, de Francis Miller y William Seward, que era senador republicano. Eran muy amigos, eran abolicionistas y muy amigos. Bueno, aquí tenemos al senador con Harriet Tubman también, y esta era Francis Miller, que también era abolicionista y que era muy amiga de Tubman, y que de hecho, bueno, recogieron incluso a gente de su familia en su hogar, ¿no? Le vendieron esta propiedad con esta casa, y allí es que se lleva a sus padres, pero me estoy adelantando. Porque antes de eso, en 1859 también, tenemos el ataque a la armería de Harper's Ferry, en Virginia, por parte de este hombre, John Brown. John Brown conoció a Tubman en Canadá. Él la trataba como un hombre, decía que hablaba de él como él, de ella como él, y le llamaba General Tubman, por todo lo que había hecho ya, era como una generala, ¿no? en el campo de batalla. Bueno, entre los dos planifican el ataque a esta armería, porque creen que atacando la armería pueden liberar a un montón de esclavos que se unirían a la causa y que acabarían rebelándose todos y acabando con la esclavitud. John Brown tenía una regla de oro, una ley de oro, decía: trata a los demás como quieras que te traten a ti.
y también, bueno, se basaba para sus acciones en esta parte de la Declaración de la Independencia, y todos los hombres son creados iguales. Decía, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos admitiendo que exista la esclavitud, ¿no? Entonces, por eso, por todo lo que hizo, porque, bueno, ya en Kansas había hecho algún alboroto, porque ataca esta armería en Virginia. Hay mucha gente que considera que había mucha violencia en el movimiento abolicionista, lo cual no es cierto, ¿eh? Bueno, tenía aquí un texto de un escritor de Thoreau que habla maravillas de John Brown, diciendo que era un hombre íntegro, que era un hombre honesto, que era un hombre muy creyente, que era un hombre que pensaba las cosas, que no actuaba por impulsos, que su luz y su estrella la que le iba a liberar a toda esta gente, porque no había derecho a que fueran esclavos. Bueno, en este ataque él llevó a 22 personas, de las cuales 10 murieron, 5 escaparon, 7 fueron juzgados y ejecutados, entre ellos él y 2 de sus hijos. En ese momento, bueno, viendo que pues toda esta agitación que había y que esto no iba sino a llevar a más rebeliones y que los esclavos al final iban a rebelarse todos, llevó a 7 estados de la Unión a separarse, a secesionarse, ¿no? Dicen, bueno, pues no queremos seguir en la Unión, nosotros vamos aquí a pelear por mantener este sistema de vida que es el nuestro, ¿no? Y formaron esta confederación que después, en vez de 7, pues otros 4 se unieron, fueron 11 en total. Esto después se elige a Lincoln en marzo de 1861, que ya llevaba en sus discursos esta idea de la abolición de la esclavitud. Entonces los del sur no querían ni oír hablar de ello, de esta liberación de esclavos, y entonces todavía más persistieron en esta idea de secesión, ¿no? De separación de los estados de la Unión. Bueno, aquí recojo una mención de otro escritor afroamericano de principios de siglo que escribió una biografía sobre Tubman, y decía que ella ponía gran énfasis en un sueño que había tenido, esos sueños que le daban a ella esas visiones, antes de conocer al capitán John Brown en Canadá. En su sueño vio una serpiente levantar la cabeza entre las rocas, y según lo hacía se convertía en la cabeza de un hombre viejo con una larga barba blanca, mirándola como anhelante, y después otras 2 cabezas se erigieron a su lado, más jóvenes que él. Una gran multitud de hombres corrieron y golpearon las cabezas jóvenes y luego la cabeza del hombre que aún la miraba anhelante. Tenía este sueño una y otra vez y no podía interpretarlo, pero cuando conoció a John Brown, poco después se dio cuenta de que era la misma cabeza. Y efectivamente a John Brown y a 2 de sus hijos los ejecutaron, que tal cual ya había visto en sus visiones. Bueno, con todo este panorama, con todas estas tensiones y enfrentamientos entre unos y otros, empieza la guerra en 1861. Inmediatamente Harriet Tubman marcha para el sur. No podía ser de otra manera, se va a Carolina del Sur a participar de la manera que fuera en la contienda. Bueno, pues en el 1862 está con el general David Hunter, que era también abolicionista, y que sin autorización declara libres a todos los fugitivos que habían huido ya y que estaban allí en Port Royal, que era el sitio que él comandaba, ¿no? Y entonces el presidente Abraham Lincoln dijo, pero bueno, ¿tú qué estás haciendo? No puede ser que emancipemos, porque yo lo que quiero es que estos estados no se separen, o sea, quiero evitar la secesión del todo, ¿no? Entonces, claro, si tú declaras la emancipación de los esclavos, entonces la tenemos armada. Entonces, en principio, Abraham Lincoln no quería liberar a los esclavos, y Harriet Tubman dijo, oye, es que esto es como una serpiente, volvió con la serpiente, ¿no? Dice, una serpiente que te muerde una y otra vez, que el médico va y te asiste, pero va la serpiente y ¡plas!, te vuelve a morder, y tú vuelves otra vez. Dice, hasta que no mates a la serpiente, esto no va a terminar. O sea, que se necesita acabar con la serpiente de una vez por todas, y Lincoln es lo que debería hacer. Entonces, estaba bastante enfadada con Lincoln, porque Lincoln no era muy partidario de esto al principio. Entonces ella, mientras tanto, estaba allí asistiendo a fugitivos, sirviendo como enfermera. Ella, igual que su madre, conocía todo el uso de las hierbas, entonces curaba a muchos enfermos que ni siquiera los podía curar pues, los médicos tradicionales. Ella se dedicaba a ellos y los curaba. Después de que Lincoln al principio no quisiera emancipar a los esclavos,
llega la proclamación de la emancipación, en septiembre de 1862 lo dice y tiene efecto en enero del año 63. ¿Se iba a quedar parada ella como enfermera? No, ella tenía que hacer algo más, ¿eh? Entonces es la primera mujer en planificar y liderar un asalto armado en la guerra civil. No era solo la general Tubman, según John Brown, sino que efectivamente ella contribuía con sus conocimientos. Imaginaos, es que ella, claro, con todos estos viajes que había hecho, conocía el terreno perfectamente, podía infiltrarse entre las poblaciones de los afroamericanos, de los esclavos, le sacaba información de dónde estaban las armerías, dónde estaban, por ejemplo, en este río, en el río Combí, que tenéis ahí, que es donde ella participó en el asalto de este río, había un montón de torpedos y había un montón de minas. Entonces fueron evitando todas las minas y todos los torpedos gracias a toda la información de inteligencia que ella había recabado de los esclavos, ¿eh? O sea, ella servía como espía y exploradora, ¿no?, para el ejército de la Unión, y gracias a ella lograron atravesar todas estas trampas que les habían puesto el ejército confederado. Destruyeron un montón de plantaciones, destruyeron un montón de lugares donde tenían el suministro y liberaron a 750 esclavos. Los esclavos, en cuanto vieron qué tal, echaron a correr para el río, y ahí tenemos a Harriet Tubman, la vemos ahí en el barco, liderando a un regimiento de soldados afroamericanos. Ella era la líder de este regimiento y bueno, pues llevando a estos esclavos a terreno seguro. Además de espía, de exploradora, de líder del regimiento, formaba a estos esclavos que habían huido en tareas que pudieran usar como algo provechoso, porque claro, esta gente no sabía hacer nada, o sea, no tenían una formación. Entonces dice, ya bueno, una vez que llegue la liberación, ¿qué hacemos con ellos? O sea, ¿cómo van a ganarse el pan? ¿Cómo van a ganarse la vida? Entonces les enseñaba pues, carpintería, en fin, todas estas labores que pudieran después utilizar para ganarse un sustento, ¿no? A pesar de todo, nunca recibió una paga. No la quiso recibir ella en principio porque no quería, prefería que el dinero se lo dieran a los soldados, y ni siquiera aceptaba las raciones de comida que le podían dar porque también prefería que la comieran los soldados, y ella se ganaba el dinero haciendo pasteles, cerveza de jengibre por las noches. O sea que trabajaba para ganarse su dinero, pero no quitándoles ese dinero o esa comida a los soldados, que creía que bueno, eran los que realmente lo necesitaban. En el año 65 fue a Virginia como enfermera también en el James River Hospital, y finalmente la guerra termina el 9 de abril. El 9 de abril se termina la guerra, y entonces ella vuelve otra vez a su casa de Nueva York con sus padres, etcétera. Pero tampoco se queda tranquila, porque bueno, una vez liberados los esclavos y una vez terminada la guerra, pues asume otras causas importantes, como son el sufragio femenino y la igualdad. Las mujeres no eran, os decía que no tenían derechos civiles, porque no tenían derecho al voto, y ella decía, bueno, pues, o sea, con todo la labor, ¿no?, que hicimos aquí, ¿cómo es posible que ahora no tengamos estos derechos? Continúa su labor humanitaria. Aquí pongo la experiencia en un tren, porque ella iba en tren hacia, bueno, no recuerdo si iba o venía de su casa, y un revisor la quiso echar, porque ella estaba en un vagón con más gente blanca. La quiso echar, y porque además llevaba un billete, un medio billete, porque al pertenecer al ejército de la Unión, todos los soldados tenían derecho a medio billete, solo pagaba medio billete, y el revisor le dijo que medio billete, una persona negra, ni hablar. Entonces, bueno, con otros blancos la agarraron, la lanzaron al vagón de equipajes, le rompieron un brazo, le dislocaron el hombro, varias costillas, estuvo varios meses la pobre recuperándose de las heridas, en un tren, además muy irónico, ¿no?, porque ella siendo conductora del tren, en fin. Bien, bueno, pues siguen las leyes, bueno, enmiendas a la Constitución, que una de ellas concedía la ciudadanía
incluso a aquellos nacidos esclavos, y en el año 70 otra enmienda que conceda a los hombres negros el derecho al voto, pero no a las mujeres. Mientras tanto se casa con Nelson Davis en su segundo matrimonio, que no dije, que fue a rescatar a su marido, por cierto, y su marido no quiso ir con ella porque ya estaba casado con otra. Entonces, bueno, esas cosas que pasan. Entonces, como digo, ella abraza estas otras causas, como la de igualdad y el sufragio femenino, va a todas estas convenciones que estaban en aquel momento teniendo lugar por parte de mujeres muy relevantes en la época que luchaban seriamente por todos estos derechos. Bueno, fue a esta convención por los derechos de las mujeres en Rochester en 1896. Y ella decía, bueno, si todas estas hazañas no sitúan a las mujeres como iguales al hombre, entonces, ¿qué es lo que lo hace, ¿no? O sea, si todo esto que hemos hecho, que yo he hecho, esto no me equipara a un hombre, entonces, ¿qué podemos esperar? Y una mujer le pregunta, bueno, ¿usted cree que las mujeres tenemos el derecho al voto? Y dice, he sufrido lo suficiente como para creerlo. Y con eso ya, pues, no hay otra respuesta. Bueno, crea este hogar para ancianos en esa casa que había construido para ella y su familia. Bueno, se añade otra casa más en la misma propiedad y crea este hogar para ancianos, indigentes y discapacitados. Ella no, como digo, es una mujer solidaria, altruista, que pues cede sus propios recursos para poder tener estas acciones, ¿no? de solidaridad con gente que está peor que ella. Y ahí la vemos con su segundo marido, aquí arriba. Este es su segundo marido, otras de las personas que tenían este hogar y una hija adoptiva, una chica que adoptó, Gertie. Aquí están todos en la casa, pero ya ves ella como muy humilde, ¿no? Está así como medio encogida incluso. Bueno, aquí la vemos en su edad ya más adulta. Bien, como os decía, no recibe una pensión. El senador, este senador que era amigo de ella y que le cede los terrenos, solicita al Congreso que le paguen $25 al mes. Pero no aceptan pagarle $25 al mes, entonces lo que hacen es aumentar su pensión como viuda de veterano de guerra a $20. No por sí misma, sino por ser la mujer de un veterano de guerra. Entonces ahí es como le pagan $20. Y quédense con esta cifra de $20 porque va a ser importante. Luego les explico por qué. Bueno, y aquí la vemos ya en su vejez, muy anciana, cede ya este hogar que había creado para los indigentes, para los pobres y los discapacitados, lo cede a una iglesia y ella misma vive allí hasta su muerte, que sucede el 10 de marzo del año 1913 con 91 años. Vive bastante tiempo, sus padres también habían sido bastante longevos. La entierran en el cementerio de Fort Hill, en Nueva York, con semi-honores militares. Y esta placa que está en una de las zonas donde ella actuó, dice: la Moisés de su pueblo, Harriet Tubman, del distrito de Bucktown, encontró la libertad para sí misma y alrededor de 300 otros esclavos a quienes guió hacia el norte. En la guerra civil sirvió al ejército de la Unión como enfermera, exploradora y espía. Y aquí vemos, por cierto, este chal es que me llamó la atención porque la reina Victoria la invita a su cumpleaños, el cumpleaños de la reina Victoria, pero ya no tiene fondos, no tiene dinero para ir y entonces, pues no va. Entonces la reina Victoria le manda un chal, es este chal que tienen, ella lo valoró siempre muchísimo, porque la reina Victoria era la reina de un territorio que ya había abolido la esclavitud muchísimo tiempo antes y que la había acogido en Canadá, que era la reina de Canadá. Este texto, que me parece también muy interesante porque refleja precisamente la diferencia entre dos formas de luchar por la libertad. La de este hombre, que fue un esclavo también, que también se liberó y luego fue un orador, es un hombre muy inteligente, fue orador, abolicionista, luchando por la causa abiertamente, en público, dando mítines, dando discursos. Y le escribe a Tubman y le dice: la diferencia entre nosotros es muy notable. La mayor parte de lo que yo he hecho y sufrido en el servicio de nuestra causa ha sido en público y he recibido mucho ánimo a cada paso del camino. Tú, en cambio, lo has hecho de forma privada
Yo he trabajado en el día, tú en la noche. Yo he tenido el aplauso de la gente y la satisfacción que se deriva de la aprobación de la multitud, mientras que la mayor parte de lo que tú has hecho ha sido contemplado por unos pocos esclavos, hombres y mujeres temblorosos, llenos de cicatrices y los pies doloridos, a quien tú has liberado del cautiverio y cuyo sentido, Dios te bendiga, ha sido tu única recompensa. El cielo de medianoche y las estrellas silenciosas han sido testigos de tu devoción a la libertad y de tu heroísmo. Exceptuando a John Brown, este señor que os decía anteriormente, de sagrado recuerdo, no conozco a nadie que se haya enfrentado deliberadamente a más, era como a más peligros, es que me lo corta, a más peligros que tú. Es decir, fijaos aquí, el día, la noche, el aplauso y el reconocimiento por un lado, pero ella, simplemente el Dios te bendiga de los esclavos, la diferencia es efectivamente notable. Legado de Harriet Tubman. Bueno, pues aquí veis también el Black Lives Matter, este movimiento de los afroamericanos de hoy en día, que están pues cansados de ser excluidos de la sociedad y de ser objeto de violencia policial y de arrestos injustificados, etcétera, que pues están inspirados por Harriet Tubman y esa devoción a la libertad también y a la igualdad, ¿no? Harriet Tubman no fue reconocida en muchos años, sí en su momento, pero no después, pasó un poco al olvido, pero ahora es considerada una de las 100 personas afroamericanas más importantes y una persona histórica nacional, o sea, tiene ese reconocimiento. Ha inspirado a generaciones de afroamericanos mientras continúan la lucha como el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos. Hay muchas escuelas que llevan su nombre, hay museos, hay un barco incluso que lleva el nombre de Harriet Tubman, y aquí tenéis un cartel que dice héroes americanos y que claro, son heroínas en realidad, ¿no? Rosa Parks, que es la que se negó a abandonar el asiento del autobús y que a partir de ahí empezó la lucha por los derechos civiles. Sojourner Truth, que era otra de las ex esclavas que también se liberaron y lucharon por la igualdad de las mujeres. Harriet Tubman y Shirley Chisholm, que fue la primera senadora, la primera congresista afroamericana y mujer en los Estados Unidos. Los $20 que recordábamos antes que le habían pagado de pensión. Bueno, en el año 2014, una niña de 11 años, una niña blanca, por cierto, escribe al presidente Obama y le dice que, señor presidente, dice, veo los billetes de dólar en Estados Unidos, en nuestro país, y no veo que haya ninguna mujer representada en esos billetes. Todos son hombres y considero que hay muchas mujeres que podrían estar con sus caras, sus bustos en estos billetes. Mujeres que han hecho cosas muy relevantes y que, bueno, por supuesto, significativas para todos nosotros, heroínas también, ¿no? de nuestro país. E incluso le da una lista de nombres, ¿no? que podrían aparecer en estos billetes de $20. Bueno, Obama le escribe, le damos las gracias y dice, bueno, tú eres también una mujer inspiradora, ¿no? Vas a ser una mujer inspiradora por esta iniciativa que has tenido, que me parece fenomenal, ¿eh? Todas estas mujeres efectivamente son geniales y tú también, ¿no? por esto que pides. Entonces Obama no lo dejó, no hizo caer en saco roto esta iniciativa de esta niña de 11 años y en 2016 surge la iniciativa ya seria presentada por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos de poner una figura femenina en el billete de $20 y esa figura femenina es Harriet Tubman. Además, Harriet Tubman va a sustituir, muy irónicamente y muy bien además, va a sustituir, lo tenéis aquí, al presidente Jackson, que era esclavista y que aparece en los billetes de $20. O sea que ahora Jackson va a aparecer en la parte del revés y ella va a aparecer en la parte delantera. Ahí tenemos, bueno, estos son figuraciones porque el billete todavía no está en circulación. De hecho, Obama propuso y se inició todo este proceso, que es un proceso muy largo. ¿Quién vino después de Obama? Donald Trump.
Y Donald Trump dijo que ni hablar, que esta mujer que no merecía estar en los billetes de 20 dólares ni en los de $2, ¿no? Entonces ya puso la cosa, dice, no, aquí no vamos a continuar con este asunto. Vino Biden y Biden dijo, sí, yo ahora vuelvo otra vez a retomar este asunto, lo voy a acelerar porque quiero que, bueno, pues que en el centenario del nacimiento de Tapman, esté el billete. Bueno, no lo logró, y esperan que para 2030, a ver si para 2030 lo logran, porque la cosa por lo visto es muy complicada, por cuestiones de seguridad, en fin. 2030, no sé si lo veremos, pero ahí está la idea. Y aquí está este movimiento inspirado por esta niña también de mujeres en los de 20, dice, Women on 20s, ¿dónde están? Show me the Tapmans, mostradme las Tapmans, ¿dónde están estas mujeres en los billetes de $20? Queremos mujeres en los billetes de $20. Entonces hay todo un movimiento que solicita, ¿no? Muéstrenme a las Tapmans, que hay muchas, no solo como ellas, sino bueno, en otras muchas facetas que también merecerían estar en este billete, y no solo hombres. Bueno, monedas que se han hecho con monedas de oro. Aquí pone autodeterminación, fe, libertad, familia, comunidad, igualdad, justicia social. O sea que son todas estas cosas que motivaron a Harriet Tubman a hacer todas estas hazañas, ¿no? Que para mí son hazañas en Estados Unidos. Y aquí, bueno, vemos que también se le han dedicado algunos sellos. Este es el 300 aniversario del fin de la Guerra Civil, y aquí vemos a Tubman, ¿no? Liberando a sus esclavos. Una vez que he llegado a este punto, ya no debo casi explicar más, porque considero que esta mujer es extraordinaria. Fue la conductora en el ferrocarril subterráneo, liberó a todos estos esclavos y los lideró hacia la libertad. Fue abolicionista, libertadora, enfermera, soldado, espía, exploradora. Fue activista por la igualdad y el derecho al voto de las mujeres. Fue empresaria, porque también, bueno, para ganarse dinero también hizo un montón de cosas. Filántropa, solidaria, altruista, amante de la libertad y del servicio de los demás. Y esta frase que dijo ella: todo gran sueño comienza con un soñador. Recuerda siempre que tienes dentro de ti la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo. No me digáis que no es precioso esto. A mí me emociona incluso. Ahí la tenemos. Tenemos obras sobre Harriet Tubman. Os aconsejo que veáis esta película que está en Amazon Prime, pero a lo mejor la podéis encontrar en otra. Es la única que yo encontré en español. Harriet en busca de la libertad. Es buenísima, además es bastante fiel a la historia de Harriet Tubman según la conocemos, pero hay obras, he traído alguna aquí. Esta de Marcy Heidish del año 76. Hoy en día, incluso esta que os menciono aquí del año 2022, que está traducida, El bailarín del agua, aparece como personaje Harriet Tubman. Este también es un conductor del ferrocarril, y entonces aparece acompañado de Harriet Tubman y habla de cuestiones de memoria, de recuerdo, etcétera. Pero bueno, todas estas obras, fijaros, ya desde el año 86, esta en particular la subrayo aquí, le pongo un poco más de énfasis, porque gracias a esta biografía, esta es una biografía que escribió Sarah Bradford en el año 86, para recaudar dinero para la pobre Tubman, porque es que no tenía dinero, estaba en la indigencia, entonces ella quería seguir manteniendo este hogar para los indigentes, ella misma, y para los discapacitados y los ancianos, y entonces logró vender un montón de ejemplares y $1,000 recaudaron en ese momento para Tubman, y que pudo continuar haciendo sus obras humanitarias gracias al apoyo de esta mujer que escribió su biografía y cuya biografía se vendía. Bueno, pues aquí tenemos estas obras de Tubman, y con esto termino. Muchísimas gracias. Ahí la tenéis, a la gran heroína. Gracias.